Bienvenidos a Rumbo Misiológico. Estamos comenzando una nueva serie que aborda el gran conflicto. El título de esta presentación es La guerra detrás de todas las guerras. En Apocalipsis 12, 7 y 8 leemos: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Antes de hablar de que hubo guerra en el cielo, es conveniente que señalemos que antes de esta guerra había paz, y esta paz reinaba en todo el universo. Había paz porque todos los miembros de la familia de Dios se confiaban unos a otros. Al mismo tiempo, ellos confiaban en su Padre Celestial y a su vez Él podía confiar en ellos también. Era un ambiente de confianza mutua, libertad plena, perfecta paz y completa seguridad. Justamente es la manera en que va a ser todo una vez que Dios restablezca todas estas cosas de acuerdo a su plan original. En la tierra nueva no habrá ni prisiones ni policías. Cabe aclarar dos cosas. La primera es que la palabra original que aparece como guerra en español es polemos, de donde viene la palabra polémica. La segunda es que la palabra Miguel no fue traducida del texto bíblico, sino solamente transliterada. Si se tradujera, debiera de decir quién, sino Dios y sus ángeles peleaban contra el dragón. La mayor parte de los eruditos cristianos concuerdan en que Miguel es quien conocemos como Jesucristo, porque Él es Dios. Este gran conflicto entre Jesús, el Creador, y Satanás, la criatura, se enfoca en el carácter de Dios, su soberanía y la norma por la cual rige el universo. En la actualidad, mucha gente se pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué está el mundo como está? ¿Cómo puede ser posible que un Dios de amor permita tanta maldad? ¿Por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Todas estas preguntas son válidas y, si se dejan sin responder, se convierten en la receta para rechazar la idea de un Dios amoroso, sabio y poderoso. En otras palabras, si no atendemos esas preguntas, estamos colaborando para el desarrollo del ateísmo. La Biblia no solo nos dice, sino que nos demuestra muchas veces que Dios es amor. Ahora, para que el amor sea realmente amor, necesita ser libre. No se puede obligar. Al leer Ezequiel 28, 12 al 15 e Isaías 14, 12 al 14, encontramos cómo este ángel, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, llegó a convertirse en Satanás, el acusador, el adversario. Lucifer ocupaba una posición inmediata después del Hijo de Dios, Jesús. Él llegó a sentirse como Dios y comenzó a codiciar esa posición. Se le advirtió que tal egocentrismo le desconectaría de Dios, y como Dios es la única fuente de la vida, pues dejaría de existir. Si Dios hubiera permitido la muerte de Lucifer, los habitantes del universo, que no conocen los corazones como Dios, podrían haber malentendido y asumido que Dios había destruido a Lucifer. Por lo tanto, Dios decidió extenderle la vida a fin de hacer evidentes los efectos del desconectarse de la fuente de la existencia. Lamentablemente, eso produjo que Lucifer argumentara que Dios era mentiroso
y que el resto del universo no debía de confiar en él. Esto no tomó por sorpresa a la deidad. Ya había un plan en caso de que esto llegara a ocurrir. Así que como parte de ese plan, procedieron a la creación de una nueva raza de seres. Pero esas criaturas iban a ser semejantes a Dios. Después de todo, ¿quién mejor iba a poder demostrar el carácter de Dios que una raza de seres que fueran como Él? El diablo continuó acusando a Dios de ser cruel, exigente, mentiroso, injusto, que su norma de gobierno, la cual está basada en el amor, era innecesaria y un impedimento para la felicidad. En otras palabras, él argumentaba que Dios veía solamente por su propio beneficio. Ya en la Biblia nos damos cuenta de que todo el plan de salvación, principalmente a través de la muerte de Jesús por nosotros, muestran sin lugar a duda cuán falsas son todas esas acusaciones. Dios respondió y todavía responde a las mentiras con la verdad. La verdad demuestra que Dios es quien dice ser, la única fuente de la vida, libertad genuina y felicidad, cuyo amor y poder creador también sostiene el universo. Lucifer se sintió ofendido por no ser considerado al decidir la creación de esta nueva raza, y su amargura solamente fue en aumento. Así ocurrió que que era un portador de luz, permitió que su disonancia cognitiva le engañara. De esta manera, este brillante ángel utilizó su inteligencia con fines perversos. Al presentar mentiras, logró sembrar dudas en las mentes del resto de los seres del universo. Y es que las instrucciones de Dios siempre han sido y todavía son para nuestro propio bien. Su sistema operativo está basado en el amor y el procurar el bienestar de otros. Es la garantía para poder vivir con Él, disfrutando de gozo y felicidad eternos. Y el punto no es tanto obedecer lo que Dios dice, sino más bien confiar en lo que Él dice. Ahí mismo, en el Nuevo Testamento, leemos cómo los líderes religiosos, que eran extremadamente cuidadosos para obedecer los 10 principios del Sinaí, habían agregado 603 mandamientos adicionales, pero lamentablemente no confiaban en Dios. Y es que hacer lo que Dios dice sin confiar en Él carece de valor, es inútil. Así que Lucifer dejó de ser portador de luz y se convirtió en Satanás, el dragón, el adversario o la serpiente antigua. En Apocalipsis 12:4 leemos que sus mentiras, su influencia, arrastró a la tercera parte de los habitantes del cielo. En el versículo 13 leemos que el diablo y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Dios había creado un planeta perfecto, sin ninguna clase de defecto, y a esta nueva raza de seres semejantes a Él les había dado exactamente la misma libertad de elección que le había concedido a Lucifer. Las instrucciones eran simples. Podían comer de cualquiera de los muchos árboles que había en ese jardín, el jardín de la delicia, el jardín del Edén, excepto de uno en particular. La razón era simple. Si comían de ese árbol, estarían sujetos a morir. Realmente el asunto era confiar o no confiar en Dios. En Génesis capítulo 3 encontramos a aquella serpiente antigua llamando la atención de Eva al fruto del árbol que Dios les había indicado no consumieran. Como hizo en el cielo, lo primero fue sembrar la duda, la cual, si no es resuelta a tiempo, lleva a la rebelión y a la ruina. Eva es engañada para ignorar las instrucciones de Dios. Adán, por su parte,
prefiere apartarse de Dios a separarse de Eva. Ahora ya no solo conocían todo lo bueno, sino que de manera experiencial ahora conocían lo que era el mal, o sea, lo que es el estar separados de Dios. Su creador les había indicado que si consumían del árbol que no deberían de consumir, morirían. Y como todo lo que Dios dice, eso era completamente cierto. Actualmente, todos los seres humanos nacemos sujetos a la muerte. Y es que Dios no miente, no puede mentir. Satanás planeó que al separar a Adán y Eva de Dios, podría sustentar sus acusaciones contra Dios. Sin embargo, él, manifestando su carácter de amor inextinguible, buscó a quienes le acababan de traicionar y les comunicó la certeza de que habría un Salvador que permitiría que la humanidad fuese restaurada. Lo que en los círculos religiosos se conoce como pecado no es más que un acto de suicidio. Al separarnos de Dios, y el pecado es la separación de Dios, nos apartamos de la única fuente de la vida. Como todo lo que Dios declara ocurre, llegado el momento adecuado, el mismo Creador vino a nacer como un ser humano. Vivió entre nosotros. Nos demostró que es posible vencer si confiamos en Dios. Hizo evidente delante del universo el verdadero carácter de nuestro Creador y garantizó nuestra restauración si decidimos aceptar su generosa oferta. El mecanismo para ser restablecidos incluye su espíritu, de manera que nuestros deseos, que sin Dios solamente nos llevan a la autodestrucción, sean los mismos deseos y prioridades de nuestro Creador. El plan del diablo fracasó. Si bien todavía somos mortales, podemos aceptar la oferta de Jesús, podemos hacer nuestra la dicha e inmortalidad para la cual fuimos creados originalmente. Si decidimos creer lo que Dios dice, tener fe en Él, entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. La Biblia habla de que Jesús es nuestro intercesor, no porque el Padre no nos quiera, sino porque somos acusados continuamente por el enemigo de Dios. Tú decides, ¿te integras al equipo de Dios, al equipo triunfador, o escoges ignorar la generosa oferta que Él te hace? La opción es tuya. Si deseas conocer más sobre este maravilloso Dios y su plan de restauración eterna, visita seafeliz.info.